Hola, hola, ¿cómo están chicos? ¿Todo bien? Espero que todos estén bien ya, disfrutando la última, la última semanita que me van a tener que soportar acá con los históricos. Así que vamos a aprovechar esta última semana que tenemos de clases para ver, tenemos todavía para ver crónicas, primera y segunda crónicas y Esdras Nehemías, así que hoy vamos a ver eh, un poco lo que nos queda pendiente de crónicas y ya para el miércoles como última clase vamos a tener para ver lo que es Esdras, Nehemías y bueno, después nos va a quedar el trabajo final, que es el último de los históricos, que es Esther, que ese sí lo van a tener que analizar y hacer ustedes como trabajo final. Les comento que ya pude corregir los sermones que subieron como primer trabajo, sus notas ya están en la plataforma si las quieren ver. Así que bueno, cualquier consultita que tengan al respecto también me lo pueden preguntar y estaremos sacando cualquier duda al respecto. Bueno, voy a compartir pantalla para ver lo de la clase de hoy. Bueno, primera y segunda de Crónicas es como les dije, la clase que tenemos hoy. Eh, un, un libro por ahí que nosotros a veces vemos como, podría decirlo, como una copia de Reyes o Samuel, ¿no? A veces no leemos por ahí Crónicas porque decimos, pero si acá empezamos a leer y esto nos está contando todo lo mismo o todo muy similar a lo que es eh, Esdras, Samuel o Reyes, ¿no? Y, y por ahí a veces cuando nos dicen, a ver, les pregunto, te pregunto, decime algo que recuerdes del libro de Crónicas, nos hace difícil acordarnos algo específico por ahí del libro de Crónicas. Pero como vamos a ver en la clase de hoy, Crónicas por ahí tiene un sentido, o el escritor de Crónicas le quiere dar un sentido muy distinto al sentido que le da el escritor de Reyes o de Samuel. Por ahí en Reyes y Samuel vemos mucho de la parte política, ¿no es cierto? En, Inmersa en esa literatura, ¿no? Vemos mucho de los tratados eh, de eh, de las cuestiones que tienen que ver con el actuar del rey, ¿no es cierto? Con el actuar de la corte real. Y Crónicas no, Crónicas le da un enfoque más sacerdotal, más cúltico, ¿no es cierto? A esa quizás misma parte de la historia en un aspecto o en una parte también de esa historia le da otro sentido, ¿no es cierto? O le toma con otro enfoque, ¿no? Como decía por ahí la parte de Reyes, Samuel le da más al sentido a la parte política, a la parte social, donde vemos, ¿no es cierto?, esa distinción por ahí entre clases sociales que van apareciendo después de que el pueblo pasa el Jordán y se establece y donde ya empieza a haber personas que son más ricas que otras, que tienen más tierras que otras. eh, Incluso también vemos eso plasmado en lo que fue, ¿no es cierto?, el reino del norte y el reino del sur, que habíamos visto que por ahí el reino del norte, por ser un reino quizás más grande con 10 tribus, ¿no? Tenía una capacidad
económica también superior, con Samaria siendo una capital espectacular, bellísima, ¿no es cierto? Con construcciones muy hermosas. Entonces, eh, eh, Reyes y Samuel le dan mucha importancia a esa parte, ¿no es cierto? A la parte política, a la parte social. En cambio, Crónicas ya tiene un sentido más cúltico y más mesiánico, eh, para para eh, demostrarnos ese pacto de Dios con David y a resaltar esa línea davídica de donde saldría, ¿no es cierto?, el Mesías. Entonces, esa por ahí es una de las cositas que tenemos que tener muy en cuenta, ¿no es cierto? Y de las eh, principales características de uno y otro, ¿no es cierto? Cuando a veces, como les dije, a veces leemos Samuel y Reyes y después leemos Crónicas, decimos, pero ¿para qué voy a leer Crónicas si es lo mismo que yo ya venía leyendo, ¿no es cierto? Y nos encontramos con esto, que no es tan así, que son enfoques distintos y relatos distintos y incluso hay cosas que el libro de Crónicas, como vamos a ver más adelante, tratará de omitir o de no contar para tener a ese David eh, eh, más perfecto, podría decirse, o mejor, o pintarlo a David como un mejor hombre, desde el sentido de, de su, eh, de su eh, unión con Dios, de su cercanía con Dios, ¿no es cierto? Y tratar de por ahí obviar un poco los pecados que David cometió, ¿no? Con respecto al título de este libro, originalmente los libros de las crónicas eran un solo libro, ¿no es cierto? Y también eran conocidos como anales, eh, o sea que crónicas y anales en algunas versiones de las Biblias incluso toman este nombre todavía, ¿no es cierto? Y eran como les decía, un solo paquete en general, no era primera y segunda crónica, sino que era libro de crónicas, ¿no? Y por ahí hay evidencias de que incluso estos dos libros de crónicas estaban unidos a los libros de Esdras y Nehemías, siendo las tres obras de un mismo autor. Al menos es lo que por ahí se cree más factible que hayan sido escritas por el mismo autor y en la misma época. Por eso vamos a ver mucho de esto, ¿no es cierto? De esto de darle importancia al templo, a la acción cúltica, a, a todo lo relacionado eh, con lo que es la parte religiosa más que nada, ¿no es cierto? Que la parte política. Entonces, vemos que en ese momento, cuando se escribe, ¿no? Este libro, ya no había rey en Israel, porque era en el momento que vuelven, ¿no? Desde Babilonia y se encuentran con que ya no hay rey, con que ya no hay templo incluso, con que no hay prácticamente ciudad, reconstruyen la ciudad, reconstruyen el templo y entonces el valor más importante que tienen ellos como pueblo es eso, el templo. El templo se torna en el centro de lo que es la vida de ellos, el sacerdote toma mucho poder, se transforma en, en alguien
que tiene, ¿no es cierto?, mucho poder, mucha decisión dentro del pueblo. Entonces, por eso eh, eh, vamos a ver esas situaciones. Entonces, eh, se cree que era una obra que fue escrita por el mismo autor en esa época de la reconstrucción, eh, donde estaba unido todavía, ¿no es cierto?, a esta literatura de Esdras y Nehemías. Los libros de crónicas también tienen este nombre eh, facilísimo, que son los paralipómenos, que es una palabra que significa cosas omitidas anteriormente. Entonces, también esto nos lleva a pensar, ¿no? O nos lleva a analizar o nos lleva a ver que el mismo nombre del libro, eh, en su nombre por ahí original, nos estaba diciendo algo de esto, de tratar de plasmar en esta literatura, en este libro, eh, cuestiones que se habían dejado de lado o que faltaron plasmarlas en su momento, ¿no? Más que cualquier otro libro del Antiguo Testamento, usan muchas fuentes. Lo hablábamos por ahí de Reyes, donde veíamos que incluso en el libro, ¿no? Citaba eh, eh, algunas, alguna literatura a la que el autor había acudido como soporte para escribir el libro, ¿no? Habíamos visto en las crónicas de Salomón que se habían o- em, ocupado, ¿no es cierto?, en escribir el libro de Reyes. Igualmente, este autor utiliza muchas fuentes y registros oficiales de Israel para escribir su obra, ¿no? Y las crónicas de los reyes y los profetas también son usadas, ¿no?, para escribir este libro. Entonces vemos que es un libro que también genera o nos da esa importancia, o vemos su importancia en esto de tener muchas fuentes que el autor recurre, ¿no?, para escribirlo, que por ahí, desde ese sentido, también le dan un valor más importante, ¿no es cierto?, a, a este libro, teniendo en cuenta esto, ¿no? De que es un libro que tiene mucho apoyo de otra literatura. El autor y la fecha. Bueno, el autor, y se desconoce quién pueda ser el cronista o el que escribió esto, pero algunos de los estudiosos atribuyen los libros al escriba Esdras, ¿no? Que era un escriba, ¿no es cierto? Una persona que se dedicaba a esto, que tenía, como diríamos hoy, ese don de, de generar literatura, ¿no? O de hacer escritos. Entonces, se le atribuye por ahí a Esdras. No podemos decir como venimos por ahí diciéndolo ya desde el principio, creo que de esta clase, con prácticamente todos los libros, no podemos afirmar que haya sido Esdras, sino que eh, podría haber sido, pero no podemos estar 100% seguros, ¿no? Si los libros de Esdras, Nehemías fueron obra del autor de Crónicas, entonces sería contemporáneo de Esdras y la fecha de la obra sería más o menos en el 400 a.C. Entonces, la fecha estimada y muy probable, que sí podemos tener una mayor certeza que haya sido en esa época, aunque no haya sido Esdras el autor, eh,
debería o lo más probable es que haya sido un contemporáneo de Esdras que haya escrito, ¿no es cierto? Que haya sido el cronista y haya escrito esas crónicas, ¿no? Entonces, más o menos tenemos ahí en la época del post-exilio, ¿no? Donde el pueblo vuelve a establecerse, donde vuelven a, a reconstruir el templo, a, a reconstruir la ciudad, ¿no? Donde una fecha probable y más específica en ese periodo, ¿no es cierto?, del 400 antes de Cristo como una fecha donde se escribió, ¿no es cierto?, el, el libro el libro de las crónicas. Ocasión, punto de vista y contenido. Para tener por ahí una, una visión general, ¿no es cierto?, de, de por qué se escribió, cuándo se escribió, para qué se escribió y el contexto en el que fue escrito tenemos que ver esto, ¿no? Que eh, fue escrito en ese momento que el pueblo regresa, ¿no? Del exilio. Había algunos incluso que volvieron, otros que se quedaron, ¿no es cierto?, en Babilonia. Hubo esa, nosotros por ahí a veces decimos, bueno, el pueblo de Israel volvió, o el pueblo de Judá, para ser más específico, volvió del exilio y se restablece en la tierra y todo lindo, pero no fue tan así, sino que algunos volvieron, otros se quedaron incluso en Babilonia y cuando volvieron también tuvieron ese encuentro, por así decirlo, no muy agradable también con los que se habían quedado, porque por ahí también nosotros decimos, ah, volvieron los otros y los que estaban ahí los recibieron con los brazos abiertos y no fue tan así, ¿no es cierto? Cuando vuelven los exiliados, los que estaban ahí los recibieron no de muy buena manera en algunos casos, ¿no es cierto? Y, y eso fue uno de los puntos que generaron algunos conflictos cuando, cuando volvieron los que estaban en el exilio, ¿no? Incluso había algunos que se habían ido a Egipto, que de esos en ese momento no teníamos o no tenemos mucha información de lo que pasó con los que se habían ido a Egipto, ¿no? Y habría los que se habían quedado, ¿no? Tenían ese, esa, quizás bronca de que los otros no hayan estado también sufriendo lo que ellos sufrieron y por ahí quizás en algún sentido pensaban que tuvieron una mejor, ¿no es cierto?, vida en ese periodo que ellos que se habían quedado ahí, ¿no? Lo que sí, como no había reino en ese momento, al que se le da esa importancia eh, central de dirección del pueblo, de ser el que, el que tome por ahí eh, ciertas medidas, ¿no? Era el sacerdote. El sacerdote se vuelve fundamental ya que eh, era el líder, no había un líder político, sino que estaba ese líder religioso, aunque por ahí cuando vemos a Esdras, Nehemías, ¿no? Vemos por un lado algo que vamos a ver después en la siguiente clase, que uno por ahí era un líder más religioso, el otro un líder más político, el que toma las riendas prácticamente o el que tiene la mayor responsabilidad de dirigir al pueblo en esta época,
es el sacerdote. Por eso vemos que el poder del sacerdote eh, va aumentando, incluso después vemos más adelante en los siguientes 400 años hasta ver cuando viene nuestro Señor Jesús a la tierra, ¿no? Y está, vemos que el Sanedrín y los sacerdotes tienen este poder de decisión donde en este periodo como que cada vez fueron tomando más poder, ¿no es cierto? Fueron volviéndose más poderosos, ¿no? Y, y vemos eso plasmado, ¿no es cierto?, en la época de Jesús con las decisiones que tomaba, ¿no?, el Sanedrín en esa época. Por lo tanto, se afirma el poder, ¿no? Y la importancia del templo. El templo termina siendo el centro de todo, termina siendo eh, eh, lo más importante, lo que representa prácticamente al pueblo, ¿no? El templo es el lugar donde está Dios, donde Dios se manifiesta, donde Dios está para nosotros. Por eso vemos eh, que, que en Crónicas hasta vemos la historia de todo Israel hasta el momento de la división de los dos reyes, y a diferencia de lo que vemos en el libro de Reyes, vemos historias del reino del norte y el reino del sur superponiéndose. Crónicas prácticamente dice, bueno, el reino del norte no existió nunca. Estaba el reino del sur, sigue siendo Israel, ¿no? Eh, y eh, le damos solo importancia a esto, porque acá está el templo y porque el reino del norte desde eh, su inicio ya fueron eh, eh, con los Baales, ya construyeron altares a otros dioses, ya se dedicaron a adorar a dioses ajenos, ¿cierto? Y el reino del sur, no, el reino del sur siguió enfocado en el templo, siguió enfocado en alabar solo a Dios, aunque hubo reyes, ¿no? Como vimos que no cumplieron esto tampoco. Entonces, en Crónicas prácticamente, Crónicas no se dedica a hablar nada del reino del norte. ¿Por qué? Por esta situación. Porque el templo era lo más importante, porque ahí se manifestaba Dios y porque era el centro, ¿no? Entonces, esa es la razón, ¿no? Fundamental, donde el sacerdote ganando, va ganando poder, va haciéndose cada vez más central la figura del templo como lugar de adoración del pueblo, lugar de reunión del pueblo, eh, donde van a adorar a Dios, ¿no es cierto? Eh, de- y, y no tratar de decir que podría ser en algún otro lugar, en algún otro eh, 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 templo que hayan hecho, o algún lugar que hayan hecho, o algún altar que hayan hecho, por decirlo, en el Reino del Norte. Entonces, como último tema central, se vuelve fundamental la ley. La ley se vuelve fundamental, principalmente el libro de Levítico se vuelve muy importante. eh, el libro de Levíticos, por ser un libro donde nos habla de las funciones por ahí de los sacerdotes y demás, se vuelve central en esa época, y así como el pacto, ¿no? De Dios con David. Es otro de los temas centrales eh, de este, de este libro, ¿no? Ese pacto que el Señor hace
para definir al linaje de David como el linaje del Mesías, ¿no? Entonces, vemos que tenemos que tener en cuenta de que como no hubo rey en esa época, aunque después, más adelante, sí se vuelven a restablecer por ahí algunos monarcas, igualmente el sacerdote o el sumo sacerdote, eh, no pierden ese poder que ganan que van ganando durante esta época, ¿no es cierto? El sacerdote se vuelve muy importante, el templo se vuelve muy importante y la ley se vuelve muy importante. Entonces, en un sentido, se afirma o se trata de afirmar mucho en este tiempo esa esos tres pilares o esas tres bases, ¿no es cierto?, de la religión, podríamos decirlo, ¿no es cierto? Entonces, el aspecto sacerdotal, el aspecto cultico, el aspecto de la lectura por ahí de la ley se vuelve muy importante. Perdón. Eh, para ir continuando, Dios había hecho ese pacto, como les dije, ese pacto con David. eh, la obra más importante por ahí que por qué hizo Dios este pacto con David. A veces decimos, la obra más importante de David fue establecer gracias, establecer a Jerusalén como centro de la vida religiosa del pueblo, ¿no es cierto? Eh, eh, Estableció también las bases, ¿no? Del posterior o de la posterior edificación del templo. David, en ese sentido, eh, el libro de Crónicas trata de dejar en claro, ¿no es cierto?, este aspecto de David, ¿no? De tenerlo como como es, con esa persona que eh, hizo a Jerusalén el centro de la vida religiosa de su pueblo. La supervivencia y prosperidad de Israel dependían de, de que aprendiera la lección histórica de que era necesario eh, servir a Yahvé y prestarle culto en el lugar debido, es decir, en el templo de Jerusalén donde Yahvé había decidido manifestarse. Entonces, vemos que eso era por ahí el, lo que más quería resaltar, ¿no? El autor de las crónicas, dejar en claro que, que el único lugar, el lugar céntrico de toda la adoración a Dios, de toda la adoración a Yahvé, debería ser Jerusalén, debería ser el templo. Y lo pone a David como el gran autor de esto, ¿no? Como el gran rey que termina propiciando por ahí la construcción del templo, aunque él no lo construya porque sus manos estaban manchadas por ahí con sangre, como dice, aunque él no la construya, deja sentada por ahí las bases para la construcción del templo, que termina construyendo su hijo, Salomón, que también vemos en Crónicas donde Salomón eh, se lo, se lo pone a un nivel eh, muy alto, ¿no? De ser una persona muy sabia. de- También se trata de obviar por ahí un poco las macanitas que se mandó Salomón, podríamos decirlo. eh, Incluso su posterior declive, cuando al final de su reinado empieza a decaer su reinado, ¿no es cierto? Trata de obviarse eso de la literatura porque lo que, como les decía,
el autor quería dejar en claro era que el rey David y posteriormente el rey Salomón eran los autores o los propiciadores de la construcción, ¿no es cierto?, del templo, que era el lugar donde se manifestaba Dios. Entonces tenía que por ahí dar esa imagen de, de de reyes íntegros, ¿no? Más que hablar de sus pecados, como por ahí cuando vemos en los libros anteriores, donde veíamos donde fue confrontado David por su pecado, donde Salomón se comenta lo malo que hizo Salomón también ante los ojos de Dios. Entonces, en este libro de Crónicas, la idea es ponerlos un poco más en alto en esa relación que tenían de obediencia hacia Dios, más que eh, eh, condenar por ahí sus pecados, ¿no? El punto de vista del, del cronista es sacerdotal, como ya lo venimos diciendo desde por ahí, desde el principio de la clase. Es muy, como les decía, está muy dedicado a eso, a darle importancia a la parte cúltica, a la parte central del libro de la ley, del templo, del sacerdote, ¿no? No se interesa en la política, pues ¿para qué se va a interesar en la política si ya no existía la monarquía para esa época? Cuando se escribe este libro, ¿no? No estaba, no había rey como habíamos visto, entonces no le interesa para nada hablar de la parte política, sino, como les dije, se dedica a la parte más cúltica y más sacerdotal, ¿no? A él le importan solo la organización del culto, las ceremonias, las fiestas y la consagración de sacerdotes y levitas. Es lo que más le importa al cronista, ¿no es cierto? Es en lo que más se va a basar su relato. En un espíritu animado por la piedad, insiste en la importancia de obedecer la ley y de prestar culto a Yahvé. Entonces, por ahí lo que sí hace énfasis es en eso, en no cometer por ahí lo que habíamos visto nosotros en las primeras clases, ¿no? De un pueblo por ahí que olvida su historia, ¿no? Está condenado a repetir sus fracasos, ¿no? Entonces, la idea del cronista es esto, de demostrar que, que, que el pueblo tiene que darle importancia a la ley, que tiene que prestarle culto a Yahvé, ¿no? Para que no le pase lo que le había pasado, para no llegar a la situación a la que llegaron, de ser exiliados, ¿no? Y de perder esa identidad que tenían. Entonces, el cronista nos va a acercar más a esa parte eh, de obediencia, ¿no es cierto? De tratar de que el pueblo empiece a darse cuenta que tiene que obedecer la ley, porque esa era la palabra de Dios que se le había dado en su momento, y que si ellos empiezan a obedecer esa ley y empiezan a prestarle culto como debe ser a Yahvé, dejando de lado los dioses falsos a los que durante mucho tiempo adoraron, terminen, ¿no? de establecerse realmente como una nación de Dios, ¿no es cierto? Como el pueblo de Dios. El cronista juzga entonces a los reyes en base a eso. Juzga a los reyes según su actitud hacia el templo y el culto. Se refiere a David como el modelo. Se tiene a David como el modelo de un rey que le daba mucha importancia al culto, ¿no es cierto? Y al templo. Como vimos,
David no estaba el templo cuando David era rey, pero dejó las bases fundamentales. Entonces, esa relación de David con Dios termina siendo el modelo a seguir y el modelo para juzgar por ahí a los otros reyes que le presiden, ¿no es cierto? Presenta una nueva interpretación de la historia de Israel a la luz de los principios que guiaban la vida religiosa del pueblo de la restauración. Entonces, eh, nos está mostrando esta parte de la historia que por ahí la vimos en Reyes o Samuel, ¿no? Pero desde otra perspectiva. Nos presenta esa interpretación que hace el cronista en base o a la luz, ¿no es cierto?, de estos nuevos principios religiosos que empezaron a guiar al pueblo en esta época donde se empezó a restaurar la ciudad, ¿no es cierto?, donde se restaura el templo, donde se hace un templo quizás no era ni parecido en un sentido a toda la majestuosidad que tuvo el templo de Salomón, ¿no es cierto? Que era un templo un templo glorioso con eh, que podríamos decirlo que era una maravilla, ¿no es cierto? Igualmente reconstruye en esta época de la restauración, se reconstruye el templo, que después se hace una reconstrucción, o podríamos decir no una reconstrucción, em, en la época en la época ahí se me fue el nombre de- del rey ahora. Más adelante se hace una ampliación, más que nada, más que una reconstrucción, donde sí el templo vuelve a tomar esa eh, magnificencia, podría decirse, de ser algo que llamaba la atención desde su parte arquitectónica, ¿no? Y demás. Lo que hace que Esdras en la parte de la vuelta del pueblo con Esdras y Nehemías y demás, se hace una reconstrucción de un templo que después es ampliado, que es reformado y que termina siendo, ¿no es cierto?, una, una maravilla nuevamente ante los ojos de la gente, ¿no? El contenido, el contenido por ahí del libro arranca con eh, eh, las genealogías, por ahí un poco. Por ahí nosotros, como les dije, pensamos que las crónicas son una mera repetición de Segunda Samuel y los libros de Reyes, ¿no? Como les decía, pero como les venía tratando de decir, tenemos que ver ese lado distinto de, del enfoque que le da el cronista, del enfoque que quiere darle, de lo que quiere transmitir a través de su historia, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que ver mucho eso cuando leemos estos libros históricos. Tenemos que ver en qué contexto y cuál es lo que o qué es lo que nos quiere decir o el sentido que le quiere dar el autor a sus palabras. El cronista comienza con la genealogía primitiva, nada importante para nosotros. Por ahí podemos decir, ¿para qué están estas genealogías? Empieza con desde Adán, Set, Enos, y nos viene diciendo esto y cuando empezamos a leer Crónica decimos, pero ¿para qué nos está hablando, ¿no? El autor de esto? ¿Qué nos interesa a nosotros la genealogía? Si son años y años de gente que están ahí y que a nosotros por ahí no nos interesa. Y las genealogías que están ahí por la importancia, por así decirlo, que, que el autor le da a las personas. Eh, quiere decir que en ese periodo, ¿no?
o en ese tiempo hubo personas que tuvieron sus sueños, hubo personas que tuvieron defectos, que tuvieron pecados, que tuvieron sus dones, que demás, ¿no es cierto? Podemos eh, ver a las personas. Cuando nosotros a veces hacemos una genealogía de nuestra familia, podríamos decirlo, y vemos varios nombres y por ahí en el medio está el nombre de Mario, y Mario tuvo como hijos a Guillermo y a Santiago, y, y así sucesivamente los que vendrán después. Son nombres que por ahí eh, no nos dicen nada, ¿no? Pero cuando entramos a ver que Mario tuvo sus sueños, que Mario tuvo su importancia quizás en hacer algo, ¿no? O sus hijos tuvieron la importancia de hacer una actividad, terminan siendo, eh, teniendo un cargo dentro de la iglesia o demás. Entonces, lo que el autor quiere terminar diciendo es la importancia que tuvieron las personas para que Dios, ¿no?, los use como instrumentos y los termine eh, convirtiendo, ¿no?, en ese instrumento que es parte de esa historia que se ve más adelante, ¿no? Entonces, por eso están ahí las genealogías, ¿no? Para demostrar esto que, que las personas eran muy importantes, ¿no es cierto? La verdad es que lo importante, como les dije, son las personas y no los movimientos. Son las personas los instrumentos que usa Dios para llevar a cabo sus sublimes propósitos. Por eso no es cierto que eh, estas genealogías no sean importantes, ¿no es cierto? Sino que son importantes para ver ese lado humano por ahí también de la historia, de que gracias a ese intervenir humano o a ese intervenir de Dios a través de sus instrumentos humanos, ¿no es cierto? La historia va cambiando y Dios va llevando al pueblo, ¿no?, hacia donde quiere a través de esos instrumentos. Entonces, por eso la importancia por ahí de ver, ¿no? De entender esto de por qué están los nombres de esas personas que a veces cuando nosotros leemos no nos dicen nada, no lo vemos ahí como nombres vacíos, hasta el momento que pensamos que quizás esta persona tuvo algo muy importante, como podemos ver. eh, Inicia con Adán, sabemos que Adán es importante, después vemos los descendientes de Noé, los descendientes de Esaú, de Ismael, y todos tienen o tuvieron en algún lugar de la historia un, un nivel más preponderante de accionar o menos preponderante, pero tuvieron su accionar dentro de la historia. Quizás algunos no los conozcamos o algunos no nos dirán nada, pero muchos fueron realmente instrumentos muy pesados, podríamos decirlos, en las manos del Señor, ¿no? Luego de presentar las genealogías, el cronista describe la muerte de Saúl y relata la historia de los reyes eh, David, Salomón y sus descendientes al trono. Termina con la caída de Jerusalén y el edicto de Ciro el persa. Vemos que, como les dije, nos relata todo esto, pero el cronista trata eh, de resaltar por ahí la figura de David en torno a un punto a un punto de vista de ser un rey muy religioso, eh, podríamos decir un rey muy justo, un rey muy cercano, un rey muy obediente. Con respecto a lo que habíamos hablado, obvia por ahí y trata de dejar
de lado porque no quiere o no le interesa, ¿no es cierto?, ver del pecado de David, sino que trata de mostrar a David como el rey que, que termina fundando las bases del templo, que, que hace el viajecito o ese eh, esfuerzo de traer el arca nuevamente a Jerusalén, que es una historia que tenemos en Crónicas, ¿no es cierto? Y que está ahí plasmada en Crónica y la vemos ahí. Entonces, quiere demostrar ese David cercano, ese David eh, religioso, ese David que le da mucha importancia, ¿no es cierto?, a la religión, ¿no es cierto? Y termina con ese pacto que termina siendo Dios con el mismo rey David, donde eh, lo pone, ¿no es cierto?, como, el, como la base o desde desde su familia, ¿no es cierto?, vendría el Rey de Reyes, ¿no? Entonces, eh, aunque la historia presentada en las crónicas abarca el mismo periodo de de historia que describe en Segunda Samuel y los libros de Reyes, el autor no intenta narrar todos los sucesos encontrados en estos libros, no le interesa contar las batallas por ahí o los pactos con los reyes o lo que pasó con el reino del norte, qué hicieron cada uno de los reyes, no le interesa eso, sino que incluye los incidentes que son importantes desde el punto de vista sacerdotal. Él quiere dejar en claro o quiere eh, resaltar, ¿no es cierto?, la figura del sacerdote o de la figura del templo o la figura de David incluso, como veníamos viendo, como una persona cercana a Dios o una persona religiosa, por así decirlo, más que como un guerrero, como eh, un- una, una persona conquistadora, sino que eh, siempre va a tener ese lado o buscar más el lado religioso, ¿no es cierto?, de la persona o de las personas y su enfoque, ¿no? Va a ser muy sacerdotal el punto de vista de todo lo que va a pasar dentro de las crónicas, vas a tener ese punto de vista de llevarlo a, a- a ese, a encontrarle, ¿no es cierto?, o poner la historia en función a lo que le puede demostrar, ¿no es cierto?, sacerdotalmente o eh, el punto de vista que le puede dar esa historia, pero desde el lado sacerdotal. No le importa la parte política, no le importa narrar esos sucesos que no tienen eh, cabida desde su punto de vista o desde su objetivo de demostrar que lo más importante es el sacerdote, el templo y la ley, ¿no? Guarda silencio sobre los pecados de David, creo que ya hablamos mucho de eso, pero relata detalladamente el traslado del arca. Es una de las historias que vemos acá, que es muy detallada y que es narrada en Crónicas, el traslado del Arca a Jerusalén y la organización del culto allí, el pacto davídico y cómo David preparó todo necesario para la construcción del templo. Como vemos, nuevamente, hace ese énfasis en esta parte y deja de lado la parte por ahí eh, más feíta, podríamos decir, del rey David, ¿no? El cronista se interesa mucho más en la influencia religiosa de David que en su poder político, ¿no? De la misma manera describe a Salomón
la construcción del templo y la magnificencia de la corte, mientras omite muchos detalles de su política y toda eh, su referencia, ¿no es cierto?, a su caída. Describe a este Salomón eh, muy sabio, que termina llevando a la grandeza, porque es cierto, en esa época ya Israel se transforma en una nación poderosa, ¿no? De la mano de Salomón. Salomón incluso eh, agiganta el reino, ¿no? Y lo quiere demostrar así, lo demuestra eh, eh, con ese aire de rey constructor, ¿no es cierto? Y termina también omitiendo detalles que lo hacen ver mal, como el declive, ¿no?, de Salomón antes de su caída, ¿no? O de terminar su reinado, que no termina por ahí de la mejor manera, o podríamos decir, como hablamos con Sansón, que pudo ser mucho más de lo que termina siendo, ¿no? Entonces, vemos esas referencias en el contenido de, de darle importancia desde la óptica, ¿no es cierto?, sacerdotal a los reyes, de verlos como personas por ahí muy centradas en la adoración, en tratar de ser cercanos a Dios, ¿no? Y siempre se interesa más en el templo que en el trono. Esa es la característica por ahí más importante. Vemos que el cronista se centra en el templo más que en el trono, que es, como les venía diciendo, se centra más en la parte sacerdotal, en la parte cultica, más que en la parte política, que termina siendo por ahí dejado en muchos sentidos, termina siendo dejada de lado la parte política, ¿no? De la historia. El cronista no le importa, no quiere, y la saca de contexto, ¿no? Entonces, eh, en claro queda que el cronista lo que le interesa realmente es el templo sobre la monarquía. Quiere dejar en claro que el templo está arriba, es lo más importante, y el trono, bueno, viene después, ¿no es cierto? A partir de la división del reino, el cronista se preocupa solo por el reino de Judá y de la dinastía davídica, no le da ni 5 de importancia al reino del norte, no menciona los santuarios de Betel y Dan como si no hubieran existido. ¿Por qué? Porque el reino de las 10 tribus fue apóstata desde su comienzo, fueron idólatras y se alejaron de Dios, ¿no es cierto? El reino de las 10 tribus fue un desvío del plan de Dios. Eso es lo que considera, ¿no es cierto?, el cronista, que el reino del norte hizo todo lo que el pueblo no debería hacer. Sin embargo, el cronista mantiene el ideal de que todo Israel, de que mantiene ese ideal de nación unida, ¿no es cierto? De que en algún momento Israel volvería a ser un pueblo unido, ¿no es cierto? Una frase que aparece 41 veces en la obra. Vemos que una frase que trata de plasmarla mucho, como para que quede bien en claro que considera que Israel debería ser un pueblo por ser el pueblo de Dios, ¿no es cierto? Eh, Tiene que tener ese ideal de volver a ser esa nación unida y comprometida por ahí en la adoración a Yahvé, ¿no? Entonces, como les dije, después de la división del reino, no habla del reino del norte, no habla del reino de Israel, se centra en Judá
y en la dinastía de David, que es lo que quiere resaltar, ¿no es cierto? Y quiere resaltar eh, esto porque también tenemos en el reino de Judá, ¿no? El templo y se quiere poner al templo como el lugar central de adoración a Dios, como el lugar único de adoración a Dios y no como por ahí tenían los del Reino del Norte sus altares donde adorar. Resumen de sus dogmas. Y acá vemos que va a haber tres dogmas por ahí importantes que vamos a ver dentro del libro de Crónicas. El primero es David, mesianismo regio. Todo el libro está centrado en la elección de David, que es un rey cúltico, encargado de fundar y regular el culto en Israel, más que político. Bueno, eso como lo veníamos viendo, resalta esta figura de un rey que, que regula el culto dentro de Israel más que su accionar político, su accionar militar. A eso al cronista no le importa, no quiere demostrar esto, sino que le muestra a David en este sentido de ser un rey que le da mucha importancia al culto a Yahvé, que le da mucha importancia a la construcción posterior del templo y demás, ¿no es cierto? Históricamente, Israel puede entenderse como una comunidad nacional de culto en medio de un gran imperio mundial, el persa o el helenista, en ese momento que es escrito esto, ¿no es cierto? Eh, la idea es demostrar que Israel era una nación que le daba más importancia por ahí al culto, ¿no? A Yahvé que a otras cosas que había dentro del gran imperio mundial de esa época, ¿no? Jerusalén, mesianismo cúltico. La religión tiene un aspecto personal de fe, tiene un aspecto personal de fe y de alabanza a Dios, pero en su centro está el culto del templo de Jerusalén, con los servicios de los sacerdotes, levitas, cantores que expresan la presencia de Dios en la tierra. Vemos que esto es fundamental, ¿no? Para el cronista demostrar que el centro está en el culto del templo en Jerusalén. El centro de toda la adoración, el centro de toda la fe del pueblo está en el templo, en lo que expresan los sacerdotes, en lo que expresan los levitas, en lo que expresan los cantores. Ahí está la presencia de Dios. En ese lugar, el Señor se manifiesta, en ese lugar el Señor eh, se le, se le aparece, por así decirlo, a las personas, ¿no es cierto? El Señor está presente en el templo. El templo es el lugar central de la adoración a Dios, es el lugar central donde el pueblo tiene que venir a prestarle, ¿no es cierto?, su adoración a Dios, ¿no? Y el tercer punto es mencionar o dar a entender a Judá como la nación sagrada. De manera sistemática, Crónicas condena las políticas y las visiones religiosas del reino de Israel, de Samaria, procurando así rechazar las pretensiones de los samaritanos y de su culto en el monte Gerizim. Termina este libro de Crónicas, termina por ahí eh, fundando las bases, ¿no? de, de esta lucha, por así decirlo, que tuvo el pueblo eh, judío con los samaritanos por mucho tiempo, ¿no? Esa bronca que existía, que lo vemos muy plasmado, ¿no? En las dos historias que vemos de Jesús con la mujer samaritana, que era una locura que el Mesías, ¿no? Termine hablando con
samaritana o vemos plasmado también en la historia del buen samaritano, ¿no? Eh, este libro nos empieza a decir que era imposible que se le podía adorar a Dios en otro lugar que sea el templo, que el monte Garizim, donde los samaritanos adoraban a Dios, no era un lugar adecuado para adorar a Dios y desde ese punto, ¿no? Cada vez se fue ampliando esa bronca que hubieron entre los pueblos, ¿no? Que en un principio fueron uno y que después, por todo lo que vimos en este transcurso de estos libros históricos y vamos viendo, terminan transformándose en acérrimos enemigos más que nada, en acérrimos enemigos religiosos de no poder siquiera hablarse, ¿no? Y va sentando también el libro de Crónicas esta base de que el templo sea el centro y de que David, ¿no? Ese pacto con David, de Dios con David, donde desde, desde su, desde su familia, ¿no? Vendría el, el Mesías, donde vemos que por ahí es algo que termina eh, siendo hasta después viendo la historia de Jesús, ¿no? Termina siendo algo ilógico en el sentido de que Jesús lo que menos le da importancia, ¿no? En su estadía eh, es al templo, ¿no? O termina siendo un eh, profeta que no termina eh, eh, estando en el templo, ¿no es cierto? Sino que Jesús basa su ministerio fuera del templo, en lo que hacía fuera del templo, en las predicaciones, en cualquier lugar donde podía encontrarse a alguien al que le podía predicar, Jesús le predicaba. Entonces, en este libro tenemos estos dos eh, mundos que tratan de alinearse para que el Mesías venga, ¿no es cierto?, a reinar y que el templo como que sería el templo lugar donde se cumpliría esta, este pacto, ¿no? Donde vendría el rey prometido, ¿no? Al pueblo desde la descendencia de David, ¿no? Y a este rey cuando viene no le da la importancia por ahí al templo eh, que se creía. Entonces yo creo que también desde un punto de vista, a veces nosotros le reclamamos por ahí o le vemos como eh, personas no gratas, para no decir otra palabra, a los sacerdotes o eh, al sumo sacerdote o a los del Sanedrín, pero ellos tenían esa concepción, ¿no es cierto?, de que lo más importante era el templo, fueron tergiversando muchas de, de- de las enseñanzas del libro y las fueron de la ley y fueron interpretándolas y las fueron prácticamente agobiaban a la gente, ¿no? Pero ellos tenían esa visión, ¿no? Y viene el supuesto Mesías que decía ser el Mesías y es algo totalmente contrario a lo que ellos esperaban o pensaban. Ellos quizás pensaban, bueno, va a venir el Mesías y va a venir y va a estar acá con nosotros, se va a poner eh, el traje de sacerdote o va a terminar siendo el sumo sacerdote dentro del templo y va a predicar con nosotros. Y este Mesías cuando viene termina condenándolos a ellos y los termina reprendiendo y los termina por ahí comparándolos con víboras, ¿no? Eh, en, en una de
analogías, ¿no? Entonces, vemos que a veces también desde su cosmovisión, desde su eh, mirada, eh, ellos no entendían que esto estaba pasando. Quizás hoy a nosotros nos vendría una persona y estaríamos eh, en condiciones iguales y iba a venir hoy vendría el Mesías que no había venido y nosotros tendríamos toda nuestra cosmovisión y toda nuestra vista religiosa y el Mesías sería eh, una persona que nos diga, no, todo lo que ustedes están haciendo está mal, eh, íbamos, también le íbamos a terminar crucificando, ¿no? Entonces, por ahí para entender el accionar también de, de estas personas con el paso del tiempo es lindo o es importante, ¿no? Entender lo que fue la historia de Israel, el enfoque que se le dio a la historia en ciertos periodos de tiempo, por eso es muy importante este enfoque que le da el cronista a la historia, a este periodo, al mismo periodo que nos relata Segunda Samuel y los libros de Reyes, pero el enfoque es muy distinto, trata de terminar diciendo algo muy distinto a lo que decía Samuel y Reyes, ¿no? Entonces, por eso es a veces importante y lindo ver y leer y saber desde qué punto eh, de vista, ¿no? Leer los libros y las historias por ahí que vemos en estos libros que terminan contándonos mucho más de lo que nos cuenta la historia en sí, ¿no? Entonces, eh, muchas veces terminamos entendiendo, eh, como les decía, para entender por ahí los libros de los profetas que van a tener en libros proféticos más adelante, es muy importante entender cuándo cada profeta actuaba en el reinado de qué rey y por qué eh, las palabras del profeta de ese rey. Y si nosotros no sabemos eh, o no entendemos Samuel y Reyes, no entenderíamos el accionar o en qué momento actuó el profeta. Leemos eh, sin saber nada de estos libros y leemos los libros de los profetas y vamos a ver, bueno, el profeta eh, se dirigió a hablar con el rey tanto y le dijo tal cosa y bueno, ¿y este rey quién era y dónde estuvo y qué hacía? Entonces es importante entender la historia anterior para ir entendiendo también los siguientes libros de la Biblia y entender un poco de la historia posterior que vamos a ver de esto, ¿no? Estos 400 años que pasan después con la revuelta de los macabeos y demás y con la conquista de los romanos y todo en ese periodo, ¿no es cierto? En todo ese periodo, en esos 400 años que vemos después de por ahí de la escritura de crónicas, ¿no? En esos 400 años se fue haciendo más fuerte el poder, ¿no? Del sacerdote, del Sanedrín, eh, del sumo sacerdote, ¿no? Incluso termina teniendo poder del imperio, dentro del imperio romano, ¿no? Así que es importante saber de dónde viene esto y cómo esto eh, se fue forjando y termina siendo o terminan siendo a veces eh, lo que o las consecuencias futuras, ¿no? Entonces, saber esta parte de esta historia de Israel y que nos la cuenten desde otra perspectiva, también nos sirve para entender la siguiente parte de la historia que nosotros terminamos leyendo en la Biblia, ¿no? Y bueno, así llegamos al final del análisis por ahí
de crónicas, como siempre digo, en cada uno de los libros que nos toca por ahí, em, que nos toca por ahí analizar, ¿no? Eh, sería muy lindo tener mucho más tiempo para hablar de estos libros que son, la verdad, maravillosos, encierran muchas historias que por ahí serían muy lindas de analizarlas profundamente, pero el tiempo por ahí eh, no nos deja, ¿no? Entonces, eh, por ahí, como les digo, tratamos de ver por ahí las pequeñas cosas y las bases y darle importancia más que nada a, a esta forma de entenderlos y de verlos, ¿no es cierto?, como cómo fueron escritos y por qué fueron escritos y para qué fueron escritos y con qué sentido fueron escritos para entenderlos de una mejor manera cuando lo vamos a leer y digamos, ah, por eso esta crónica de acá me está contando la misma historia, pero ahora que la leo y la leo sabiendo que trata de decirme otra cosa, ah, ahora veo que esta historia es la misma, pero no está igual escrita, ¿no? Entonces, eh, desde ese lado, ¿no? La importancia de entender o de estudiar estos libros históricos de la Biblia, ¿no? Así que, bueno, creo que tenemos todavía unos segunditos. Si hay alguien que tiene alguna preguntita o alguna aclaración, la podemos hacer ahora, ¿sí? Bueno, como decía el pastor Abraham, si nadie dijo nada porque entendieron todo, no entendieron nada. Una de las dos cosas. Eh, bueno, vamos a dejar la clase de hoy por acá. El miércoles tendremos la última clase ya. Eh, Vamos a ver Esdras y Nehemías. eh, y bueno, después ya se liberan de mí. Como les dije, por ahí sus notas ya están en la plataforma, así que puedan verlas, pueden eh, ver ahí su calificación. Cualquier cosita, cualquier duda, cualquier cosa que necesiten, como siempre les digo, está ahí mi teléfono o mi correo, me pueden estar escribiendo, no tengo ningún drama. Así que bueno, llegamos al final de la clase de hoy y nos vemos por ahí en la clase del miércoles, si Dios quiere, para tener la última clase de esta materia, ¿sí? Muchas gracias, profe. Yo creo que no voy a poder estar el miércoles, así que le saludo ya. Me gustó mucho la clase y la materia. Realmente aprendí mucho. Me gustó de esta clase cómo fue comparando Reyes con Crónicas y me hizo pensar en que está muy bueno tener más de una versión de la misma historia. No, como usted decía, cada autor tenía una prioridad, se enfocaba más en algo y está bueno ver dos versiones distintas porque se aprende más. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Sharon, por tus palabras. Y sí, esa por ahí es la idea de ver, ¿no es cierto?, la diferencia, porque por ahí a veces decimos, ¿para qué si esto acá me está diciendo lo mismo? Ni lo leo. Entonces, cuando arrancamos a leer y vemos que es parecido, lo que tenemos que tratar de entender, ¿no? Es el enfoque, ¿no? Que quiso darle el autor y qué quiso enfatizar por ahí el autor en escribirlo, y por ahí nos abre un poco más la perspectiva al momento de leer la historia, ¿no? Que nos está contando. Así que muchas gracias. Así que bueno, nos estamos viendo. Un saludo a todos y bueno, para el que pueda estar el miércoles, nos vemos el miércoles. Y Sharon, un abrazo grande y gracias por compartir estas clases y que Dios te bendiga un montón, ¿sí? Chau, chau. Muchas gracias.
Chao, chao, nos vemos. Gracias por la Chao, clase. Tate. Chao, chao.